Vamos a comenzar ya y compartir el libro de los 4 acuerdos, que es de Miguel Ruiz. Él era un chamán y él sacó la información de la sabiduría tolteca. Así que Los 4 acuerdos es un libro bastante interesante, muy bueno, pero primero para enmarcarnos en lo que vamos a hablar, me gustaría hablar de qué son los acuerdos. Eh, los acuerdos son arquetipos, es como una información que ya está determinada. Por ejemplo, son los valores, cuando tú tienes un equipo de fútbol que te gusta, la política, la misma creencia en la mal llamada muerte. Eso, porque te lo han inculcado desde pequeño. Y entonces tú naces y te van criando con esos acuerdos, con eso, con esa información predeterminada. Entonces es difícil romper esas creencias. Eh, es difícil darte cuenta que lo que tú tienes inculcado en tu forma de vida no va contigo, que no son afines y salirse de esa creencia es complicado. La gente mayoritariamente se deja llevar por lo predeterminado, por lo dicho, por lo establecido, por lo que cree la mayoría. Sin embargo, yo creo que estamos llamados a romper esquemas, a cuestionarnos, a decir esto no me parece. Y ahí es donde eh, cabe absolutamente este libro en el marco, en el contexto en donde nosotros estamos, que es el grupo de apoyo de hijos, donde estamos las mamitas de la luz, ¿cierto? Acá nosotros vamos contra toda creencia eh, que ya está muy fija, que es la creencia occidental, ¿cierto? Donde nos dicen que la muerte, que existe la muerte, muchas veces que después de que nosotros trascendemos ya no existe nada más, de que nunca los vamos a volver a ver, que lo único que no tiene vuelta es la muerte porque ya no hay contacto. Entonces nosotros le damos un revés total a eso y nos damos cuenta de que existe la vida más allá de la vida, ¿cierto? Y mucha gente inclusive nos dice, bueno, si te hace bien a ti, y ahí es donde nosotros nos reímos. Y personalmente no me importa lo que opinen los demás. Yo voy con mis propias convicciones, con mi propio sentir, con mi propia forma de ver la vida y el mundo. Bueno, estos acuerdos te definen, te definen en términos familiares, religiosos, de pareja. Entonces, de repente hay que pararse. Hay que parar la vida, hay que frenar la vida y mirarnos y ver con qué somos felices, con qué vibramos, qué nos hace sentido, cuál es el sentido de nuestra vida, en qué realmente creemos y en qué no creemos. Bueno, este es el marco para que ustedes vean de qué se tratan los acuerdos, pero específicamente estos acuerdos toltecas nos ayudan mucho porque tienen bastante asidero, tienen bastante verdad. Por lo menos yo comparto la visión que ellos dan a conocer. Y vamos a comenzar. Pero primero me gustaría que me digan qué opinan de esto que les digo, de los acuerdos. ¿Qué sienten ustedes? ¿Han podido derribar algunos acuerdos, algunas pautas, arquetipos, estructuras sociales? ¿Han podido salirse de ellas? ¿Han podido cambiar? Esa sería como la primera parte. Si me pueden ayudar, complementar. Hola, yo Hola, todavía Mónica. no. Ay, ¿cómo están? Buenas noches. Todavía hay cosas y supongo que es también ese dolor que
no logra terminar de sanar es porque hay muchas cosas que todavía no he podido eh, encontrarle ese sentido tan profundo que ustedes tienen y que realmente necesito porque sé que de esa forma uno avanza más. Gracias, Mónica. Pero mira, solo el hecho de que estemos acá es porque ya hemos roto varios de esos arquetipos y esas estructuras, porque nos cuestionamos. Lo que nos ha sucedido nos ha remecido de tal forma, y para los que no sepan, o sea, que trascienda, fallezca, nuestros hijos, algunos de nuestros hijos, nos remece el mundo, o sea, ya no somos las mismas y nos hace cuestionarnos todo. Y yo siempre digo que he muerto en vida para resucitar, para renacer a algo mejor inclusive, algo con más conciencia. Y eso se debe a un cuestionamiento profundo y luego a una aceptación también, a una aceptación de poder entender dónde están, cómo están y principalmente que están bien, que están sumergidos en el amor de Dios, ¿cierto? Así que eso nos alivia, nos da entendimiento, aceptación y paz. Así que bueno, eso ya hemos roto, como les digo, con esa estructura que son tan rígidas y están tan dentro del pensamiento, inclusive los sentimientos, que es el miedo, ¿cierto? El temor. Pero bueno, estando acá yo creo que sí, que hemos avanzado mucho. Aunque no lo entendemos o no lo aceptamos o no lo reconocemos en nosotras mismas, aún ahí está el cambio, hay un cuestionarnos y hay un avanzar también. Bueno, vamos a comenzar ya con el primer acuerdo, sé impecable con las palabras. Y yo acá quiero decir que este acuerdo es más que palabras. Este acuerdo nace del pensamiento, porque si ustedes reconocen que antes de emitir una palabra, uno la piensa y la puede decir o no la puede decir. Inclusive hay un chiste, dice un humorista argentino, y le dije y hablé y le expuse y todo, y después de que dice tanta cosa, dice, bueno, lo pensé, pero no se lo dije. Entonces me da mucha risa. Pero acá no, porque acá te dicen que la palabra, hay que tener mucho cuidado con las palabras, porque las palabras pueden ocasionar mucho daño. Inclusive, este mismo libro nos dice que puedes echar mucho veneno a través de las palabras. Pero entonces la palabra es el pensamiento verbalizado. Tú puedes pensar algo y no decirlo, puedes pensar algo y exponerlo, pero hay que tener mucho cuidado porque la palabra puede hacer daño, ya sea a ti mismo u a otro. Así que hay que tener mucho cuidado con lo que generan las palabras. Hay que tener cuidado en la forma en que nos comunicamos, ¿ah? Tanto para los demás como para nosotros mismos. No hacer daño. Hay que tener belleza, amor en las palabras. A veces se puede decir lo mismo de distintas formas y no provocar daño. Hay que saber sembrar para luego cosechar lo bueno, ¿cierto? A través del amor, la comprensión, la energía positiva. Eso es lo que nos sugiere este libro, que las palabras aporten y no hagan daño. ¿Qué opinan? ¿Cómo se sienten ustedes? ¿Llegan y dicen palabras o lo piensan
o tratan de ser lo más conscientes con respecto a lo que dicen y exponen, con respecto a sí mismos, cómo actúan. ¿Alguien quiere comentar algo? Yo quisiera aportarte, Irene, que muchas veces esas palabras, en mi caso, que expresamos, van a depender de la personalidad y del grado de amor o de ataque en el que esté en ese momento. Porque a pesar de que queremos, por ejemplo, digamos que estamos en una discusión, en esa discusión, dependiendo de la persona con la que estemos y el asunto en el que estemos contemplando, pues puede ser que se presenten palabras hirientes y de ataque o de dolor, bueno. Pero mientras que cuando estamos con nuestros seres queridos, siempre vamos a tratar de decir todo de una manera delicada y amorosa. Sin embargo, siempre se nos olvida que debemos de tratarlos a todos por igual, con amor, sí, y expresarnos con amor, pero creo que siempre va a existir pensamos en que somos diferentes y debido a eso nos expresamos de manera diferente con las personas. Exacto. Sin embargo, la pregunta es, ¿debe ser así? ¿Qué es lo correcto? Entonces yo diría que lo correcto es aquello que nos acerca a Dios. Lo correcto es aquello que nos acerca a lo bueno. El fin de semana fui con mi hijo menor a un retiro de Pentecostés, porque me encanta el Pentecostés, que es la bajada del Espíritu Santo. Amo lo que es el Espíritu Santo. Entonces quiero que sea parte de mí. Y sabes que en ese retiro hablaban de ser santos. Y sabes que yo lo asumo como parte de mí, de mi realidad, de querer serlo. Entonces, este tipo de acuerdos lo que te hace es decir qué es lo que debo hacer y cómo debo hacerlo. Es como un mapa. Entonces la pregunta es, ¿debemos aceptar que estamos en distintos estados de ánimo? ¿Debemos aceptar que podemos tratar a la gente de distinta forma por su condición, ya sea, no sé, económica, étnica, social, no sé, algún puesto en la empresa que te da el derecho a ser distinto con los distintos tipos de personas? No sé, yo siempre he pensado que el que entre a mi casa, por ejemplo, lo voy a tratar como si fuera el Maestro Jesús. Así, esa es como mi vara. A todos por igual, de la mejor manera. Moniquita. Sí, sí, a mí me pasa eso. Para mí todos son iguales. Yo por ahí, antes de que sucediera lo de Gina, por ahí me enojaba o era un poco reaccionaria, tanto en el trabajo como... Y ahora es como que siento que, que, que todo tiene que pasar, que eh, no se gana absolutamente nada con reaccionar, con enojarse. Trato de tener empatía con la gente, ver, bueno, debe estar mal, porque a mí me pasa. Yo, por ejemplo, hoy tuve un día que tuve mucha baja energía y no pude ir a trabajar, no tenía ganas, fue un día que extrañé mucho a Gina, pero realmente no fui y mi jefe ya sabe que cuando me pasa esto, porque no quiero poner triste a nadie, porque nadie me va a tratar mal allá, pero es como que necesito como encerrarme en mí misma y pensar. Entonces he estado hoy un poco melancólica y como en retiro conmigo misma. Pero eso es algo que yo he aprendido a que todo el mundo es igual y todo el mundo tiene sus diferentes estados de ánimo que son totalmente respetables.
Sí, Moniquita. ¿Sabes qué? En las leyes universales, una de ellas y una de las más importantes dice: los pensamientos son cosas. Es tu actitud la que determina todo lo que te sucede. Las palabras nacen de los pensamientos. Entonces depende de nosotros. El pensamiento concreto es parte de nuestra personalidad, de nuestro ego, como decía Alba. Entonces hay que manejarlo, hay que saber mirarlo, verlo, observarlo y manejarlo a nuestro antojo, no que él, me refiero al pensamiento, nos maneje a nosotros. Y para eso la repetición de palabras nos hace ser quien somos. O sea, siembra para luego cosechar. Cuando uno repite mucho algo, ya sea positivo o negativo, eres aquello. Entonces, debemos tratar de que esas palabras, claro que sean impecables, en el sentido de no hacer daño, ¿cierto? Dan origen a, entre comillas, nuestra realidad humana acá. Entonces, tratar de ser lo mejor posible. Bueno, uno de los acuerdos, la mejor versión de nosotros mismos, ¿cierto? Pero bueno, lo vamos a ver en su momento. ¿Alguien más quiere decir algo con respecto a ser impecable con las palabras? O sea, siempre todo esto, cuando es muy excelso, muy elevado, por supuesto que cuesta. No es algo que se haga un día para otro, pero cuando uno expone una realidad, lo trata de exponer en todo su contexto, ¿cierto? Para luego tratar de asimilarlo, para tratar de captarlo, hacerlo nuestro. Así que de eso estamos hablando, ¿cierto? Pero también, por supuesto, se valora cuando se expone que no es muy fácil hacerlo y que estamos en ese camino. Pero el camino, por ejemplo, que yo hablaba de la santidad, es un gran paso, poder decir: sí, quiero tratar de ser lo mejor posible. De hecho, yo me reía porque les decía ahí en ese retiro que yo me veo todas las películas de los santos, porque algo captaré de ellos, cómo actuaban, cómo reaccionaban ante distintas cosas, cómo se entregaban a la vida, a los maestros, a Dios, cómo se iluminaban. Y lo más importante es la humildad, cómo servían, ¿cierto? Así que eso, ejemplo de vida, captar y aprender de otros también. Estamos en el primer acuerdo, ser impecable con las palabras. ¿Alguien quiere mencionar algo al respecto? Bueno, vamos con el segundo acuerdo. No tomes nada en forma personal. Y esto quiere decir tanto las cosas buenas como las cosas malas. Imagínate, uno podría pensar solo en las malas, pero no, las buenas también. Y sabes que me resuena harto, porque a mí me pasa que personalmente cuando me dicen algo como un halago, o me dicen gracias, o me dan gracias muy directamente por lo que has hecho por mí, me voy hacia adentro, me da pudor, me da vergüenza. Y sabes que es como una relación con el ego, que me da susto creerme aquello, porque uno realmente, así lo siento, es solo instrumento de los maestros. Uno pone su corriente de vida a disposición, pero ellos son los hacedores, uno no es hacedora. Entonces hay que tener cuidado, porque uno ahí está al filo de la navaja. Entonces, si tú te crees eso, entra el ego. ¿Te das cuenta? Y por otra parte, las cosas malas, no tomar nada personal. Si una persona te dice algo negativo, es un espejo, son sus propios valores. E inclusive uno debería tener compasión por esa persona. No es culpa de ella que tenga tantos arquetipos erróneos, o que haya crecido así, o lo hayan inculcado cosas que no corresponden.
ella lo que está haciendo generalmente cuando una persona te tira cosas malas es expresar ese veneno que hablábamos antes en la primera parte. Te lo está, pero es su propio veneno, es su propio, es lo que le hace daño a ella, que ella puede verlo en otros. Así también las cosas buenas. Cuando una persona te habla bien, tú te das cuenta que ella está llena de luz, que esa persona es bella, porque ve lo bello en otros. Así que este arquetipo tiene harto que hablar, porque es una expresión máxima de muchas veces de egoísmo. Es la perspectiva errónea, es mucho orgullo ahí, cuando te es capaz de juzgar. Y uno a la vez te lo tomas en forma personal, entonces te puedes sufrir, tener depresión. A mí me pasa, yo expongo lo que me pasa a mí. Por ejemplo, están en estas cosas que yo digo que somos, José Luis de la Rica decía que éramos pioneros, y yo estoy totalmente de acuerdo con ello. Pienso que va a haber un momento en que esto se va a develar y vamos a tener mucho contacto con seres de luz, ángeles, también, no sé, maestros ascendidos, pero hoy en día es algo más bien cuestionado. Pero sinceramente a mí no me interesa lo que piensen de mí, porque primero, uno no es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Segundo, obvio que otros tienen visiones distintas, pensamientos distintos, experiencias distintas, ¿cierto? Y no podemos creer que todos puedan entender lo que nosotros sentimos y vemos. Así que hay que separarse un poquitito de eso, del orgullo, pensando que todo también va dirigido a nosotros. Oye, muchas veces la gente, como bien lo decía Mónica, la gente amanece de mala, tiene baja energía y anda desparramando un montón de cosas, o simplemente, por ejemplo, no te saluda. Ay, ya uno se siente, hoy no me saludó esta persona, pero no es por ti, es porque ella está mal. ¿Ah? Entonces, tú simplemente no, con amor, con compasión, tú te das cuenta de esa situación y tienes empatía con ella y no te afecta, porque la estás viendo a ella, a esa persona que anda de mala. Entonces tú dices, pobrecita, no es un buen día, no es un buen momento, pero la diferencia está en que tú te sientas ofendido. Lo más importante de esta parte es tener conciencia de que tú solo te puedes cambiar a ti mismo y no puedes cambiar a otros. Muchas veces nosotros queremos cambiar a las demás. Entonces, solo podemos responder por nosotros y no por otros. Entonces, nosotros somos los que tenemos que elevar la vibración, estar más allá de cualquier circunstancia. ¿Qué opinan ustedes? Creo que nadie se quiere animar, chicas, a hablar hoy. Estaba pensando lo mismo. Bueno, ¿quién primero un volado? Por ejemplo, con respecto a lo que dice Irene de las palabras y no tomárselo de manera personal, mira, Irene, que hasta el día de entre ayer y hoy me vine a entender cómo se maneja esa proyección que hacemos de nuestra parte interna, de lo que hemos aprendido y de lo que hemos tomado a nivel personal, y cómo es que se proyecta. Entonces, por ejemplo, como decías hace un momento, que muchas veces, pues, no sé si a ustedes les sucede que les llegan mensajes de que lo que expresas o compartes o con quien estás es lo que tienes en tu mundo interior, ¿sí? Pero muchas veces se da de una forma en que también
se cuestiona y se culpa esa misma, ¿cómo decirlo? Esa misma vivencia que estamos teniendo. Porque, por ejemplo, cuando tenemos, digamos que cuando estamos en la etapa inicial del duelo, creo que todas hemos pasado por lo mismo, en donde estamos en una etapa o en un momento, tenemos momentos de mucha nostalgia, pero luego llegan los momentos de mucha rabia y lo expresamos cuando tenemos la oportunidad, diciendo, ¿por qué a mí? ¿Por qué no al otro? ¿Por qué no después? Y lo logramos expresar. Pero desde la parte externa de quienes nos escuchan, muchas veces creo que ustedes, no sé si les sucedió, se siente como un tipo de juzgamiento de que sí estamos con un dolor interno muy fuerte, desgarrador, pero de la parte externa se siente que no hay esa comprensión y al no existir la comprensión, no lo tomamos de manera personal. No sé si me hice entender. Sí, absolutamente, porque se basa en las creencias de otros. Por ejemplo, un ejemplo claro con respecto a lo que dice es que a veces hay personas que te dicen que no hagas los viajes. ¿Por qué? Porque te puede pasar algo, se te puede pegar un ente, pero esa persona no lo dice de mala, lo dice desde su mirada para poder protegerte. Eso no quiere decir que le tengas que hacer caso, pero en el fondo es tener compasión por la visión de cada uno y tú avanzar de acuerdo a tu sentir, a tu intuición. Entonces no importa lo que los demás opinen, lo importante es que tú estés bien contigo mismo. Entonces ahí es donde tú te empoderas y puedes avanzar, pero sin tener que estar juzgando a los demás, sin pensar que el otro porque te dice algo que tú miras de forma diferente te está queriendo hacer daño. No, no. Esa persona lo ve desde su mirada y tú puedes quererla, seguir queriéndola teniendo distinta visión de ella. Y ahí es donde nosotros, la visión de las otras personas pierde poder, pero con amor, no juzgándola o no queriendo cambiar su visión. Esa es otra forma también, que generalmente tratamos de luchar para cambiar a las personas. Claro, porque creemos que estamos nosotros en lo correcto, pero yo siempre pienso que esto es como el estado de evolución, de conciencia. Algunos estarán más arriba, otros más abajo, unos más al medio, pero ¿qué importa si al final vamos a llegar a todos a lo mismo? Solo que estamos viviendo